Bien, ven mi pantalla, perfecto. Los voy a poner un costadito y voy a empezar con la primera cuestión, que era preguntarles cómo anduvieron la semana. Les voy a explicar el texto de Góngora. Tenemos que armarnos en grupos de entre 6 y 7 personas, vamos a quedar entre 5 y 7, y les voy a pasar una tarea grupal con la entrega, el día de entrega es el lunes próximo. Hacemos así, los grupos que están armados me mandan un mail diciéndome, este es nuestro grupo, ¿sí? Copian los mails de todos los compañeros y me mandan el listado. Los que no tienen grupo, los que no tienen posibilidades de armar grupo porque no conocen a nadie, traten de sumarse al Facebook y ahí van organizando, y si aún así no lo logran, me escriben y veo cómo voy armando los que me faltan, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Los grupos que se pueden armar solo se arman, porque se conocen entre sí o porque fueron haciendo algún arreglo en particular. Los que no se conocen, traten de sumarse al Facebook y ver si consiguen generar algún tipo de agrupamiento. Y por último, si no tienen aún así ninguna posibilidad de grupo, me escriben y veo cómo los ayudo para armarlos. Avanzamos entonces en Góngora y Cicatelli. Es un texto fácil, por suerte, con todo este tiempo que hemos perdido por las plataformas. Somos 40, estoy contenta, pero me faltan 20 y pico de personas que no se han comunicado, así que vamos a ver por qué razón no se están pudiendo comunicar. Bueno, Góngora y Cicatelli es un texto muy sencillo, parece largo, pero fíjense que hay una parte del texto que no vamos a trabajar. Toda la parte de evaluación, que está hacia el final del texto, no vamos a verlo. Vamos a ver la primera parte. El texto, que lo encuentren, lo lean, se divide en dos momentos, en dos partes. La primera parte trata de mostrarnos un modelo para poder analizar una organización. Y la segunda parte habla de la evaluación de una organización. Esa parte no la vemos, ¿sí? Solo vemos la parte de análisis de la organización. Así que no presten atención a esa parte en particular. Bien. ¿Pueden ver bien mi pantalla, chicos, ahí? ¿Ven mi pantalla bien? ¿Sí? Bien, está perfecto. Bueno. Este texto habla de un modelo multidimensional para abordar la complejidad organizacional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere específicamente a elaborar un modelo que nos permita analizar una organización concreta a través de diferentes variables, ¿sí? Esto es lo que nos enseñan estos autores a realizar. A ver, una compañera que quiere entrar y dice que la tengo que aceptar. Se supone que no debería tener que aceptar a nadie, porque lo puse en forma de que se activaran. Bien, entonces, ahí entró, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué nos presenta este texto? Nos presenta un modelo para analizar una organización. Con lo primero que empieza el texto es explicarnos la diferencia entre teoría y modelo, para mostrarnos que lo que ellos hacen no es una teoría. La teoría son, y acá es lo que dice la Filmina, explicaciones acerca de un objeto de estudio. En el caso de las organizaciones, como se articulan con distintas dimensiones y variables referidas a este fenómeno, lo que van a hacer es explicar lo que ocurre en las organizaciones. O sea, cuando uno lleva adelante una teoría de algo, lo que está queriendo hacer es explicar lo que ocurre en el fenómeno que estudia. Este texto, como les decía, no explica o no presenta una teoría, presenta en realidad un modelo. ¿Y qué es un modelo? Es lo segundo que les puse. Es un conjunto de características que permiten retratar un fenómeno, en este caso, retratar una organización. Los modelos describen una realidad, pero no la explican, ¿sí?
Entonces, lo importante de entender es que cuando lean este texto, ustedes van a estar leyendo un modelo, esto que recién les digo, un modelo de cómo retratar una organización. No van a estar explicando en forma exhaustiva o profunda a la organización. Bien. Otra de las cuestiones que plantea el texto es, o se lanza el texto, es que las organizaciones no son todas iguales. ¿Se acuerdan que lo vimos en el anterior autor, en Etkin? No son todas iguales, pero en realidad hay cositas, cosas, variables, podríamos decir, que son parecidas, que se asemejan, ¿sí? Que son en realidad procesos que tienen similitudes entre sí, similitudes entre una organización y otra. Estos procesos es a lo que el autor le llaman procesos isomórficos. Isomórfico significa igual forma. Ahí se los puse, viene del latín, significa igual forma. Entonces, cuando vemos los procesos isomórficos, si hay alguien con el audio prendido, y lo tenemos que apagar, ¿sí? Bien, cuando se produce, ahora lo voy a apagar yo, a ver, aguárdenme un minutito, que lo voy a silenciar, ahí están silenciados todos, perfecto. Bueno, los procesos isomórficos entonces hacen referencia a procesos que son similares o de igual forma. ¿Para qué nos dice esto el autor? Nos dice que, si bien, como nosotros estudiamos y como él nos va a repetir, las organizaciones son diferentes unas de otras, hay características que son similares. Esas características similares lo llamamos desde esta disciplina las cuestiones isomórficas, aquellas cosas que son de igual forma. Y lo que nos dice el autor es que hay 3 procesos por los cuales las organizaciones pueden tener formas parecidas entre una y otra. El primer proceso es proceso isomórfico por coerción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, con qué se come esta frase? En realidad es cuando la forma de la organización está asociada a la influencia, a la legitimidad, deriven de presiones formales o informales, cuando hay organizaciones que dependen de otras. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Supónganse que, bueno, les voy a decir lo que es coerción, ¿no? Coerción es la influencia de una persona, de una organización sobre otra, eso es coerción. Entonces, cuando decimos un proceso isomórfico por coerción, estamos refiriéndonos a que hay una organización que tiene similitudes con otra y que esos procesos, esas similitudes las adquirió por haber sido de alguna manera influenciada para adquirir esa forma. Podríamos decir entonces que una asociación civil, para darles un ejemplo, una asociación civil, una cooperadora de un colegio o un club, son similares con otras organizaciones de su mismo tipo. ¿Por qué? Porque hay un formato que es sugerido por los organismos de contralor, por los organismos que las controlan, que hacen que tomen formas parecidas en su creación, en su forma organizativa, ¿sí? Eso es la explicación de proceso isomórfico por coerción. ¿Entendieron esta frase, esto que está planteando acá el autor, el primero de los procesos isomórficos? ¿Lo entendieron? Que repita. Bueno, lo último que dije fue que, como ejemplo, di un ejemplo, a mí me piden que repite lo último, y yo di un ejemplo de por qué puede ser que un proceso sea isomórfico por coerción. Bueno, puede ser, como por ejemplo, una asociación civil, por ejemplo, puede ser parecida en su formato a otras asociaciones civiles. Entonces, esas asociaciones civiles son parecidas entre sí porque hay un formato que establece la legislación que lo que hace es en realidad influirlas para que tomen un formato de acuerdo a lo que proponen los organismos que lo controlan. Entonces,
son parecidas, el formato de todas las asociaciones civiles son parecidas. Lo mismo pasa con los clubes de fútbol. Un club de fútbol de barrio quizás tenga un formato organizativo parecido a otros clubes de barrio, porque en realidad el formato lo adquirieron de esa relación con los otros clubes y se vieron influenciados en formarlo de esa manera. A eso me refiero. Talía, no te preocupes, si tenés que salir, después lo escuchás, no hay problema. Cualquier cosa me preguntás si no entendés. Bueno, ahí entonces, Florencia, ¿se entendió ese ejemplo de proceso isomórfico por coerción? Bien, vamos al segundo de las formas en que se pueden dar los procesos. Alguien levantó la mano, pero el segundo es procesos isomórficos por imitación, ¿sí? Y esto hace referencia a un proceso, a una forma que adquiere la organización que lo hace porque sigue el modelo de otro y porque quiere hacerle frente a la incertidumbre, dice el autor. Decimos que las organizaciones, ¿se acuerdan que hablamos un poquito que las organizaciones sienten incertidumbre con el ambiente? Porque en realidad no saben lo que está pasando en el contexto. Entonces, toda organización está frente a la incertidumbre, porque al tener que actuar con el contexto, va a tener en realidad inseguridades, incertidumbre para avanzar. Entonces, a veces, como se tienen miedos o algunas incertidumbres concretas con su entorno, las organizaciones copian o siguen el modelo de otra porque saben que a esas otras les fue bien. Por ejemplo, hay muchas empresas que toman la forma organizativa de ser una sociedad anónima y organizarse de esa manera porque vieron que a otras organizaciones les fue bien de esa manera. Recuerden que lo que les doy son ejemplos, no es el único caso de procesos isomórficos por imitación a las empresas, ni tampoco el ejemplo que les di de asociaciones civiles o clubes no es el único ejemplo para procesos isomórficos por coerción. Lo que quiero decir es que son ejemplos para que podamos entender lo que el autor nos dice. ¿Se entendió este segundo proceso? Este proceso isomórfico por imitación. ¿Comprendieron lo que les dije? No, Fran, no, Fran me dice si no es parecido a la otra, y les digo que no, porque en realidad, fíjense, en el anterior yo les dije que es un proceso isomórfico por coerción, porque se siente influenciada desde el afuera para formarse de esa manera. Ahora, el proceso isomórfico por imitación, la organización decide libremente, sin tener influencias de otro, copiar el formato de otra organización que está funcionando, ¿sí? Nadie lo está influenciando, nadie está ejerciendo coerción sobre él para que lo haga, sino que decide hacerlo así porque sabe que a los demás les fue bien, ¿sí? Fran, ¿se entiende eso? Perfecto, sigamos entonces. El siguiente es un proceso isomórfico por profesionalización. Significa que en realidad tiene características similares a otras organizaciones, porque los profesionales que deciden o llevan adelante la organización de esa organización, valga la redundancia, siguen normas, modelos, condiciones y métodos de trabajo, ¿no? Utilizan su proceso formativo para crear una organización y finalmente su proceso formativo es igual al proceso formativo de otros profesionales que crearon otras organizaciones. Les voy a dar un ejemplo de esto. Supónganse que yo ahora, en vez de estar explicando esto, les explicaría cómo hay que formar una empresa. Y les diera mi teoría. Les diría, bueno, una empresa hay que formar, no un modelo, les diera mi teoría. Les diría, bueno, y les enseñara eso. Ustedes, supónganse que se reciben con esta materia, y tienen una profesionalización, se profesionalizaron en cómo crear empresas de determinada manera. Bueno, si ustedes van a asesorar una empresa o crean una empresa para sí mismos o para otros porque los contratan, van a tomar los elementos que yo les di en mi clase o les di en mi carrera, ¿no? Entonces es posible que la empresa que forme Florencia y la empresa que forme Fran o Debbie sean o tengan características similares, porque ambos aprendieron en el mismo lugar
profesionalmente el formato de organizaciones. Claro, ahí me dice Julieta si sería como una consultora. Bueno, es un ejemplo, acuérdense que hay muchos otros. Por ejemplo, si nos formamos de la misma manera, muchos profesionales, es posible que creamos organizaciones que tengan formatos parecidos porque aprendimos todos ese librito, ¿sí? Aprendimos todos a hacerlos de esa manera. Una consultora tiene siempre un mismo modelo, digamos, en general. Pero bueno, podría ser una consultora, pero yo no estoy haciendo referencia a eso, sino que les estoy haciendo referencia a que puede ser que creamos organizaciones con características similares porque todos aprendimos en el mismo lugar a cómo crear organizaciones de ese estilo, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Esos son los 3 formatos organizativos. Por último, el más sencillo, es el isoformismo cultural. ¿A qué hace referencia? En realidad hace referencia a que a veces hay una cultura organizacional, una cultura local donde se instala esa organización, que hace que tenga características similares con otras organizaciones de la misma zona. Y esto, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo que sería, es posible que si una empresa esté dentro de un parque industrial y todas se van creando en el mismo momento, tomen características similares todas las empresas que estén dentro del parque industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cultura local, ese microclima que se crea dentro del parque industrial, hace que vayan tomando características similares. Es un ejemplo, recuerden que hay muchos, les doy un ejemplo que es el que nos puede hacer entender a todos el caso. ¿Estamos bien hasta ahí los 4 tipos de isomorfismos? Presten la atención a eso, léanlo, a ver si tienen dudas sobre esta cuestión en particular. Sigamos entonces. Otra de las cuestiones que nos dice el autor, como primera variable, vieron que este texto habla de variables para analizar una organización. Bueno, la primera variable que presenta el autor es la llamada contexto organizacional. ¿Qué es el contexto organizacional? Fíjense, yo acá les fui poniendo fotitos, ¿sí? El contexto organizacional hace referencia, en realidad, al afuera de la organización. Digo contexto porque estoy hablando del afuera, ¿sí? Y este contexto, en realidad, es todo aquello que influye a la organización. Por ejemplo, la relación de ella con sus proveedores, la tecnología, las publicidades, el gobierno, las personas, otras organizaciones, etc. Todo esto va a influir en la organización de alguna manera. Dice el autor que podemos dividir el contexto organizacional por dos tipos, dos tipos de contextos hay. Recuerden esto, cuando hablo de contexto, siempre estoy hablando de la fuera de la organización, no de la adentro, ¿sí? Estoy hablando de lo que rodea a la organización. El autor dice que hay 2 contextos, un contexto que es el que llamamos mediato, que eso es aquel que está compuesto por aquellos elementos que influyen indirectamente en la organización. Y el contexto inmediato está relacionado a organizaciones o grupos que influyen o son influidas directamente en la organización. Vamos a ver 2 ejemplos de eso. Y ustedes me van a contar qué les parece. Si yo digo los proveedores, que son aquellos o los clientes, que son aquellos que compran productos de una empresa. Tomo la empresa como organización y los clientes son aquellos que están en el contexto e influyen sobre mí. ¿Qué creen? ¿Las organizaciones es inmediato o mediato? Bien, ahí me están diciendo, creen que los clientes forman parte del contexto inmediato. Perfecto, es así. Es aquello que influye directamente sobre la organización. Un proveedor, ¿qué les parece? Ahí hablé de los clientes, ahora hablo de un proveedor. ¿El proveedor qué les parece? ¿Que es un contexto inmediato o mediato?
inmediato, perfecto, ¿sí? Ahí van entendiendo lo que significa. Y el contexto mediato es aquello que influye indirectamente en la organización. Ahora te contesto, Vanessa. ¿De qué habla el contexto mediato? ¿Me pueden dar un ejemplo de algo que influye en la organización de manera mediata? Perfecto lo que me dice Debbie Campos, el clima, la geografía, el lugar a donde estás ubicado. Eso influye. La cultura, la economía. Ahí hay un micrófono abierto. Bien, esos son los ejemplos de contexto mediato, el clima. El proveedor de herramientas, Hernán, que me haces esa pregunta, depende. No lo tomemos ahora como ejemplo. Va a depender, esperen que voy a silenciar nuevamente porque se abrieron los micrófonos y no nos van a dejar escuchar. Ahí está. Bueno, entonces, estos son los ejemplos de mediato e inmediato, ¿no? El clima es mediato porque influye sobre la organización, pero no directamente, porque no le influye a ella sola, sino que influye a todos los que están en el mismo lugar, y lo inmediato. Por ejemplo, el COVID-19, que estamos ahora metidos en esto, ¿influye sobre las organizaciones de forma mediata o inmediata? Debbie Campos dice inmediato, ¿qué más? ¿Qué piensan? ¿Qué más? ¿Quién más les parece que es mediato? El COVID-19, mediato dice Agus, Ale dice mediato, Leandro dice mediato, Ale Martínez dice lo condiciona, sí, y Vanessa dice mediato, perfecto. Bueno, ahí vamos entendiendo entonces de qué habla cuando habla de contexto organizacional. Y por otro lado, también, el autor habla de demandas y de necesidades, creo, pero no funciona. Y necesidades. Las demandas que tiene la organización son aquellas a las que hace frente y se relaciona porque tienen capacidad de pago para comprarle sus productos o sus servicios. Y las necesidades van a ser elementos que hay que suministrar independientemente de la capacidad de pago. Por ejemplo, una organización, una empresa puede ser comprometida con el entorno que tiene, porque ve que hay necesidades, entonces puede donar algo de sus productos o mejorar la calle a donde está llevando adelante la organización para que también mejore el barrio y demás. En cambio, demandas, cuando la empresa habla de demandas, hace referencia a las demandas que tienen por los productos o servicios que ofrece. Nos estamos quedando sin tiempo, tengo unos minutitos más, los que vamos a hacer es, hoy fue un día muy cansador, por lo menos en mi caso, porque esto de no conectarme me enloqueció, así que vamos a ver vamos a cortar acá en el contexto organizacional, y prefiero que de acá al viernes, que nos volvemos a juntar un ratito, por esta vez, vamos a tener la clase de 6 a 7, puntual de 6 a 7, vamos a seguir viendo el autor, ¿sí? No es por eso, sino porque tengo una bebé y ya estuve mucho tiempo acá, voy a tener que estar porque ya está gritando por todos lados de mi casa. No porque no pueda volver a entrar, ¿sí? Y además porque quisiera que ustedes ya vayan armando los grupos para que podamos organizarnos y yo ayudarlos a armar los grupos. Entonces, espérenme un minuto que otra vez se abrió el... Ahí está, ahí lo apagaron. Bien, entonces, acá les planteo. Lo que vimos hasta ahora entonces es a Góngora, vimos cómo presenta el modelo multidimensional, vimos en realidad cómo esto es un modelo y no una teoría, y hablamos de la primera variable que la analiza, que es el contexto organizacional. Lo que vimos hasta ahora es esto. Hay muchas otras variables, Las otras variables son insumos, elementos internos, productos, bienes y servicios, el contexto de salida. Esos van a ser las variables que vemos, pero adentro de cada una de cada una de esas variables hay un montón de elementos. Cuando lean el texto, recuerden que la parte que dice evaluación no lo leemos, que es la parte final del texto, eso no lo vemos. Vemos solamente la primera parte del texto que habla sobre el análisis organizacional. Yo no tengo acá
no tengo acá el texto porque cerré todo, pero para decirles la página, pero se los escribo, se los levanto en el Facebook y también en el campus, hasta qué número de página tienen que ver para de leer este texto, no leer la parte que sigue. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta que tengan que hacerme antes de que cortemos? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Escucharon bien? Florencia me pregunta si hay algún texto nuevo para leer. No, porque estamos con Góngora y Cicatelli. Esta semana nos vamos a dedicar a eso. Y el trabajo práctico para hacer es después que yo les explique el texto, no se los voy a dar antes. Aunque en realidad se los puedo dar antes, así ya lo van preparando, pero a mí me gustaría que ustedes ya tengan el grupo, así empiezan a trabajarlo en grupo y es más sencillo. Salvo que quieran que ya les dé la consigna y bueno, vamos formando los grupos. ¿Mm? Diana me pregunta si de 7 al final, y les dije entre 5 y 7. Si quieren ser 5, es posible. Entre 5 y 7. No necesariamente 7, pero si pueden ser 5 si quieren. ¿Sí? Lo de los grupos, ¿cómo es? Bien, lo de los grupos volvemos a decir. Bueno, esperen, voy de a poquito. Bien, primero, lo de los grupos va a ser así. Los que pueden ir armando grupos, ¿sí? Lo que van a hacer es armarlo en forma conjunta y me van a mandar un mail copiado a todos los grupos, a todos los compañeros de grupo, y me van a decir que ya tienen este grupo y los nombres de todos. Si no tienen grupo, en el Facebook traten de organizarse a ver cómo logran formar un grupo. Si aún así no lo logran, me escriben y yo veo cómo ubico a los que todavía no tienen grupo, ¿sí? Así organizamos los grupos. Segundo, me dicen que el texto es hasta la página 37, que es la de evaluación, y puede ser, es así. Segundo, este video y lo voy a subir en el campus. El PowerPoint lo subo después que lo doy, así que todavía no lo voy a subir. Y la consigna, me voy a ir a la consigna y les cuento. La consigna porque todos me dicen que es mejor ir teniendo la consigna, se las voy a subir, pero también se las explico por aquí. La consigna trata específicamente de poder mirar o trabajar con un video. Es un video que, esperen que quiero ver si ya les dije todo, sí. Es un video que trata sobre un jugador de fútbol. Ahí lo voy a compartir con ustedes. Bien. Comparto pantalla, así ven la consigna. Les estoy contando ahora cómo es la consigna, pero también lo que voy a hacer es subírsela al mail, ¿sí? La vamos a hacer, va a cambiar la fecha de entrega porque estamos atrasados con el texto. Van a ver un video que se llama Messi es un perro. Ese video se ve en el link que les pongo ahí. Después de ver ese video, ustedes tienen que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían las instituciones que identifican en el relato, o en el video, en el relato del video? 2, ¿cuáles de ellas son formales y cuáles son informales? Esas instituciones que ustedes ven que aparecen en el texto. Y cómo influye cada una de estas en la estrategia de juego de la organización. El relato del video es un autor que se llama Hernán Scasiari, que habla sobre Messi jugando al fútbol, y cuenta por qué él está viviendo en Barcelona, por qué le interesa vivir en Barcelona cerca de Messi, y cuenta y relata la forma de jugar de Messi, que en realidad tiene que ver con normas y reglas que por ahí no están tan metidas en la realidad de hoy, ¿sí? Pero bueno, ustedes lo tienen que leer, ver el video, perdón, yo también se los voy a dar escrito al relato, y luego en grupo responder estas preguntas. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer una actividad en grupo, significa que tienen que tener la opinión de todos. O sea que las respuestas siempre son un poco más largas que si yo las hubiera hecho solo, ¿sí? Por eso se espera que ustedes en cada una de las preguntas pongan todo lo que les parece. Estos son momentos para equivocarse, no es que esté bien o mal como me
respondan el trabajo práctico. Es importante que ustedes aprendan a identificar las instituciones y que yo pueda ver si ustedes lo entienden o no. Ese es el fin de este trabajo práctico. Así que no tengan miedo de equivocarse, pero traten de hacerlo a conciencia, interpretando lo que les pregunto y lo que el autor dice, ¿sí? El autor del relato. ¿Se entiende? Esa va a ser la consigna del relato que van a tener que ver. ¿Mm? ¿Hay alguna consulta con esta consigna? ¿Consultas? Bien, me dicen que quedó clara. Las fechas se las pongo en el video, se las pongo ahí porque las voy a cambiar ahora. Bueno, esa es la consigna que ustedes tienen que hacer. En un ratito, después de cortar y después que atienda cosas domésticas acá, les subo la tarea y les subo este video tan accidentado y el PowerPoint no se los voy a subir. Pero recuerden que ustedes me tienen que ir mandando de acá al viernes lo del grupo, ¿sí? Bueno, nos vamos despidiendo entonces, disculpen tantas desprolijidades en la conexión. La próxima, el viernes, vamos de nuevo por Zoom, porque nos está resultando, así que les mando la invitación, ¿sí? Bueno, hasta el viernes, ¿sí? Los espero. Gracias. Chau, chau.